en la silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la silla del experto. Le doy la más cordial bienvenida con Hasnit Infidel y tú. Yo soy Hasnit Infidel y me da mucho gusto que me acompañe el día de hoy, 1 de diciembre del 2016, donde vamos a estar hablando de la última parte de la reforma fiscal 2017, que ya en estos momentos ya está publicado en el diario oficial con fecha 30 de noviembre, es decir, el día de ayer. Se publicó lo que fue la reforma fiscal, bueno, la parte que faltaba de la reforma fiscal. Entonces digamos que viene en tres partes esta reforma. Primero lo que es la ley de ingresos, lo que se publica el día de ayer, que contiene el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles Nuevos. En esa lógica, ya prácticamente tenemos lo que es la reforma fiscal 2017. Y nosotros en nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal, pues ya tenemos ahí algunos comentarios sobre lo que es la reforma fiscal 2017. De hecho, déjeme decirle que, bueno, nosotros estuvimos anunciando en nuestras redes sociales que este programa era el último que iba a estar hablando sobre esa reforma fiscal, porque pues ya prácticamente ya tenemos 5 programas y creo que en este programa vamos a terminar de estudiar esta reforma eh, 2017, ¿no? En los ordenamientos que creo que nos pueden ser más impactantes fiscalmente, como puede ser el impuesto sobre la renta, el IVA y el código fiscal. Ya llevamos bastantes programas hablando del impuesto sobre la renta. Entonces, en estos momentos vamos a hablar pues de IVA y vamos a hablar de código fiscal, que creo que eso es lo que ahorita nos está meritando el tema. También déjeme decirle que usted puede estar en contacto conmigo a través de mi Twitter, es Soy Ejecutivo F, o le invito para que me escriba un correo desde su cuenta de correo a mi cuenta en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Usted ahí puede estar en contacto conmigo, me puede mandar sus dudas, sus comentarios, sus observaciones sobre el tema y podemos también ahí tener un intercambio agradable de puntos de vista también, como ya el día de hoy muchos radioescuchas lo están haciendo de este programa, cosa que pues a nosotros nos da mucho gusto y bueno, pues yo le invito para que estemos en contacto. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema. También recuerde que nos puede mandar un mensaje a nuestra página de Facebook de Soy Ejecutivo Fiscal, así en facebook.com/soy ejecutivo fiscal, ahí nos va a poder mandar un mensajito y bueno, pues ahí vamos a poder estar en contacto con usted. El día de hoy vamos a ver IVA y vamos a ver código fiscal, como le comentaba al principio. Posteriormente vamos a pasar a nuestros eventos interesantes y al final vamos a dar los saludos que normalmente siempre estamos comprometiéndonos con nuestros radioescuchas, con las personas que nos hacen el honor de escucharnos. Pues a veces ellos nos dicen: Fidel, mándame un saludo por favor, y pues yo con mucho gusto lo hago y más tarde, más avanzada nuestra charla del día de hoy, vamos a estar mandando esos mismos saludos. Y bueno, algunos temas que le voy a platicar el día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con la ley del IVA. En este sentido me gustaría hacer un énfasis en señalar la modificación que tiene respecto a los gastos preoperativos, que creo que es uno de los cambios más importantes que tiene, o más generales, más amplios que busca hacer la modificación en este sentido. Y bueno, pues lo que le puedo comentar es que se elimina una opción que existía para efectuar el acreditamiento en gastos preoperativos. Para efectos, digo, hay que entender que el gasto preoperativo pues es todo aquel en el que no empezamos a generar actos grabados para efectos de la ley del IVA. Eso es lo que más o menos dice este artículo, porque pues bueno, se deroga el segundo párrafo que señalaba justamente un tratamiento de estimación del destino y el acreditamiento del impuesto al valor agregado, por las que se iba a estar obligado al pago del impuesto, y se prevía una especie de prueba del 10% del impuesto pagado, y en este caso se
se podría reintegrar siempre y cuando no rebasar el 10% y además no se cobraran recargos. Bueno, eso era lo que traíamos hasta 2016. Para 2017 se estableció una mecánica un tanto más compleja respecto del acreditamiento de estos gastos, de estas erogaciones en periodos preoperativos. Déjeme contarle que pues esta modificación se inserta justamente dentro del apartado de los requisitos del acreditamiento, razón por lo cual el espectro y la posibilidad, el amplio espectro que busca esta reforma, pues prácticamente le va a pegar a todos los contribuyentes que causen IVA. Y además se conecta mucho, si usted recuerda uno de nuestros programas que traemos sobre el tratamiento de las operaciones con subcontratación. Bueno, pues ya al día de hoy se establecen requisitos para que se pueda efectuar el acreditamiento del IVA y además la deducción en renta, porque al final de cuentas, si usted se da cuenta, la deducción en renta también trae una repercusión. Entonces, bueno, para efectos nada más, déjeme decirle que si usted está en este asunto de la subcontratación, bueno, pues usted debe de obtener copia simple de la declaración correspondiente, del acuse de recibo del pago del impuesto y la información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. Si usted no obtiene esta documentación, entonces viene un castigo y el castigo está en sacar el acreditamiento de la parte de la estructura del pago definitivo del IVA y entonces se tiene que presentar complementaria. ¿Por qué? Porque es un requisito. Y bueno, regresando al tema de los gastos e inversiones en periodos preoperativos, déjeme decirle que aquí se establecen dos opciones. La primera opción que va a ir sobre el acreditamiento y la segunda opción que va a ir sobre la devolución. En esta duplicidad que maneja la nueva fracción 6 del artículo 5, bueno, que dice que va a ir sobre dos impuestos. El primer impuesto que va a ser el impuesto trasladado en materia de IVA y el segundo pues necesariamente tenía que ser el impuesto pagado en la importación, porque pues qué otro impuesto tenemos que podríamos recuperar en el cálculo de impuestos, pues nada más estos dos, ¿no? Lo interesante de esta reforma es que le decía que se dan dos alternativas y eso prácticamente se queda como a criterio del contribuyente cuál es la que quiere optar. Puede optar por la que es el acreditamiento y puede optar por lo que es la devolución. En cualquiera de los dos casos va a tener que seguir algunas reglas nuevas, porque estas reglas pues justamente forman parte de la fracción 6 que es nueva para efectos del artículo 5 de la ley del IVA. Y en ese sentido, bueno, se indica que cuando uno opta por el acreditamiento se condiciona justamente al acreditamiento de esos gastos e inversiones en periodos preoperativos al primer mes en el que el contribuyente realice la operación grabada o realice la operación. ¿Por qué? Porque también cabe destacar que se establece una definición para efectos de la ley del IVA de lo que se va a entender periodo preoperativo, porque se indica que el periodo preoperativo es aquel en el que se realizan los gastos e inversiones en forma previa al inicio de las actividades, ya sea de enajenación, prestación del servicio, otorgamiento del uso goce temporal, como dice el artículo 1, ¿no? Y después se establece un tratamiento para industrias extractivas, pero yo sé que el caso de las industrias extractivas no es muy frecuente, no es muy común en nuestro país para todos los contribuyentes, entonces por eso ese no lo vamos a analizar en este caso, ¿no? Pero bueno, déjeme decirle que se establece esta doble cara, como puede ser el acreditamiento, como puede ser la devolución de ese impuesto que se hubiera pagado, pero se establecen condiciones. Como el acreditamiento va a ocurrir, puede ser que pueda ocurrir mucho tiempo después de que se haya efectuado el pago al proveedor en este esquema de preoperativo, porque todo es anterior al inicio de la operación. Entonces también se prevé la opción de que se pueda actualizar este IVA que se va a estar erogando. Y también se da una mecánica para la actualización. Pero bueno, eso lo vamos a dejar por una parte. Y por la otra parte, por lo cual corresponde a la devolución, bueno, esta devolución se puede efectuar a partir del mes siguiente a aquel en que se realicen los gastos. Es decir, aquí nosotros tenemos que acreditar diversos elementos para que la autoridad nos pueda efectuar esa devolución. Por lo tanto, es un poco más de trámite lo que es la devolución que lo que es el acreditamiento. Tenemos que hacer esa obligatoria distinción. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nos vamos al acreditamiento ya nos vamos sobre los hechos,
sobre lo que está pasando. Y cuando nos vamos a la devolución nos vamos en una proyección. Eso es lo que está manejando en este mismo artículo. Y adicionalmente se establecen 10 documentos que se tienen que adjuntar a la primera devolución. 10 documentos, imagínese usted. Entre otros, porque puede ser muchísimo más dentro de lo que se tiene que adjuntar a la devolución para que pueda proceder la devolución. Digo, algunos de esos elementos, por ejemplo, son los contratos, lo que son los avisos, los registros, los planos, las licitaciones y todo eso, ¿no? También se tiene que dar una descripción y una serie de elementos que van a servir a la autoridad para que pueda supervisar que esos actos grabados sí se van a estar realizando en la situación en la que se van a estar generando esos beneficios a favor del contribuyente. Una vez que ya se hizo se tomó cualquiera de estas dos opciones, se establece una prueba de fuego. Y esa prueba de fuego va a ser un cálculo en el 12º mes. A partir de que se toma la opción, se tendrán que correr una prueba a los 12 meses y a partir del mes inmediato posterior a que el contribuyente inicie su actividad para verificar las proporciones que dijo que se iban a realizar. Y eso pues es sumamente sencillo. Una vez realizadas estas proporciones, se van a ver lo que se aplicó en ese mes en la estimación y lo que corresponde a la realidad de los 12 meses una vez que ya haya pasado ese tiempo. Y para eso puede haber una disminución en la proporción o puede haber un incremento en la proporción. Y es muy lógico, cuando hay de esta proporción, cuando hay una disminución, pues lo que ocurre es que se debe de integrar esas cantidades que se acreditaron en exceso. Y para el efecto, bueno, pues se van a correr una actualización que igualmente viene dentro de la reforma, ¿no? Y en el caso de que aumente la proporción, pues también puede incrementar el acreditamiento. Y bueno, uno de los puntos interesantes es que se establece que el periodo preoperativo tiene una vigencia de máxima de 1 año, contado a partir de que se presente la primera solicitud de devolución del impuesto al valor agregado. Es decir, que en este tema la devolución juega un papel importante porque me parece que va a ser la consecuencia necesaria derivada del acreditamiento. Pero el punto aquí es que puede ser mayor a 1 año este tiempo y puede ser mayor a 1 año cuando se acredite ante la autoridad fiscal que necesitamos mayor tiempo de acuerdo a la prospección o al proyecto de inversión para ejecutar los actos gravados por la ley. Y entonces aquí la autoridad puede dar una autorización para que sea un tiempo más grande. Sin embargo, ya la autoridad, como usted sabe y como yo lo sé, pues ya quiere estar supervisando prácticamente todas las conductas una vez realizadas. Igualmente se establece la posibilidad del acreditamiento para efectos del artículo 5b. Como usted sabe, el artículo 5b se basa en datos más de un periodo más amplio, de un periodo digamos acumulado, que puede ser desde el inicio de las actividades hasta el mes en el que el contribuyente realice un acreditamiento. Y para efectos, bueno, pues esto va más como por un sistema de cuando es la amplitud del periodo de evaluación del acreditamiento, pues obviamente va más en relación con proyectos que se van madurando en el transcurso del tiempo. Por eso es que sobrevive el día de hoy este 5B, porque usted recordará que anteriormente esta era la mecánica que se tenía que aplicar para efectos del acreditamiento, hasta que se interpuso juicio de amparo en contra de esto, porque no iba en proporción con el ritmo del acreditamiento y bueno, pues al día de hoy se queda simplemente como opción. Pero no obstante eso, se mantiene de todas maneras este carácter del ajuste en el 12º mes, que va a ser a partir del mes inmediato posterior en el que el contribuyente inició las actividades, y también se van a establecer reglas de carácter general, que son las que van a estar estableciendo cómo se van a computar estos plazos. Pues bueno, ahí van a quedar, ¿no? También es importante señalar que en esta reforma que se plantea para la ley del IVA también se liman algunos errores que, como ocurre en el artículo 20 en la fracción 4, donde se establece que se deroga la fracción 4 del artículo 20, que señalaba que, bueno, cuando se otorgaban en uso o goce temporal bienes tangibles de
por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, no se pagaba el IVA siempre y cuando se hubiera pagado la importación. El dictamen para efectos señala que esto puede ser incluso hasta erróneo, porque cuando estamos hablando de arrendamiento no podemos estar hablando de importación, y cuando hablamos de importación no podemos estar hablando de arrendamiento, entonces a cada uno le da ese carácter. Y bueno, pues adicionalmente a ello se hace una precisión en el carácter de importación y se precisa que en el arrendamiento en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiese efectuado en el extranjero, bueno, pues ya se entendía que era la importación, pero se entiende que no es importación cuando estos mismos bienes ya hubieran sido sujetos por su introducción al pago del impuesto al valor agregado. Entonces, el bien se encuentra en territorio nacional, podemos decir que se paga el impuesto en territorio nacional, pero la entrega material se hace en el extranjero. Esta situación derivaría en que ya no se debería de pagar cuando el bien en el extranjero se hubiera introducido al territorio nacional, si es que previamente este bien, al ser entregado en el extranjero, no obstante esa situación, el impuesto se hubiera pagado en México. Y descarta esta reforma que cuando no se entiende que es efectivamente pagado el impuesto, cuando se realice mediante la aplicación de algún crédito fiscal, ahí prácticamente se excluye esta situación. Y luego se hace alguna precisión muy importante, fíjese que esto sí me parece que está interesante, sobre todo porque los servicios prestados en el extranjero se entendía que se trataba exactamente igual como se trataba de servicios prestados en territorio nacional, y al día de hoy no, porque se considera que se realiza la importación de los servicios en el momento en el que se paguen las contraprestaciones. Esa es una reforma que viene en este mismo sentido. Y una de las novedades que ya trae este paquete, que está muy interesante, es la prevista como exportación de servicios como servicios de tecnología de la información. Para ese efecto se indica que el desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas, el procesamiento, almacenamiento y respaldo de información, la administración de bases de datos, el alojamiento de aplicaciones informáticas y toda esta cuestión tecnológica ya se puede prestar en México. Lo mejor de todo es que cuando este servicio se aprovecha en el extranjero, se entiende que estamos haciendo una exportación de servicios de tecnología de la información. Entonces ahí eso pues nos da una ventaja. La ventaja es que vamos a tener una tasa cero. Esa es la ventaja que tenemos cuando realizamos este tipo de servicios. Y bueno, pues en consecuencia vamos a tener un beneficio respecto de todos aquellos IVAs que nos hubiera trasladado nuestro proveedor, pues nosotros vamos a tener un beneficio de poderlo recuperar mediante la aplicación de esta misma tasa que nos da ventaja fiscal. Y ya por último, en materia de IVA, digo, me brinqué algunas, pero ya por último, en materia de IVA se establece quizá una nueva DIOT. Una nueva DIOT para todos aquellos que realicen actividades de subcontratación, porque como tal, ya mediante un nuevo formato que seguramente va a ser una nueva DIOT especial para ellos o una nueva DIOT en especial para todos, pues se establece que este nuevo formato ya va a tener el carácter de una vinculación directa que va a dar el contratista, es decir, la empresa de personal, respecto del traslado que tuvo de IVA con sus clientes. Entonces, cuando se da esta informativa que se tiene que dar sobre el IVA que le trasladamos a nuestros clientes y el IVA que pagó en la declaración mensual. Entonces, no nada más nos vamos a quedar en la informativa, sino nos vamos a desencadenar el desenlace necesario que tiene este tipo de información, diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo trasladé tanto a cada uno de mis clientes, aquí están mis clientes, y adicionalmente mi IVA es tal. Esto toma una relevancia importante, muy importante me parece, porque cuando el contratista, fuente del personal, declare al SAT, el SAT en reversa le puede pedir al cliente que haya integrado el expediente para el acreditamiento del impuesto, de tal forma que el control que vamos a tener en esta especie como de simetría de información nada más va a ser muy completo. Eso es lo que se puede ver incluso de esta nueva reforma que tenemos en el artículo 32 en la fracción 8, que justamente esta fracción 8 pues es la que regula la DIOT. Posteriormente, mediante un artículo transitorio se establece
que el procedimiento de los gastos preoperativos del 5B se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2017 y también los gastos preoperativos que ya marca el periodo mensual, que es el otro procedimiento que ya veíamos, que no es tan global como el 5B, sino es más bien específico y más pequeño. Bueno, pues el tratamiento que van a tener los gastos e inversiones va a ser a partir del 1 de enero del 2017. Para 2016 y para atrás, pues no se va a tener que aplicar este procedimiento. Es decir, lo único que se establece es que se garantiza el derecho de no retroactividad de las leyes. Eso es lo que está diciendo este artículo. Y hasta ahí vamos a dejar el impuesto al valor agregado. Y vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en la silla del experto conmigo, Jacinto Fidel, y con usted. Le invito para que usted esté en contacto conmigo a través de mis redes sociales y a través de mi correo electrónico, que es en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Ahí me puede mandar un correo si usted lo desea. Y bueno, pues vamos a regresar los micrófonos a Estrategia Intelectual para nuestra primera pausa. Inmediatamente continuamos con usted aquí en la silla del experto en unos minutitos. Muchas gracias. Bueno, ya continuamos aquí en la silla del experto conmigo, Jacinto Fidel, y con usted. Le agradezco que esté conmigo en este programa. Y bueno, a continuación vamos a estudiar lo que dice el Código Fiscal. En algunas partes creo que me parecen muy relevantes, que ya he comentado también en algunos programas a nivel dictamen. Pero bueno, vamos a comentarlos. Fíjese que al día de hoy no es posible que mediante un acuerdo los particulares puedan realizar ciertas operaciones contractuales únicamente con lo que es la firma electrónica avanzada. A partir de 2017 se establece que los particulares ya pueden acordar el uso de la firma electrónica avanzada para obligarse y autenticarse, para decirlo mejor. En el caso de que los particulares, dos particulares, porque usa el término los, entonces dos particulares deseen obligarse al uso de la firma electrónica avanzada, pueden solicitar auxilio del SAT para que el SAT verifique la autenticación de los certificados de la firma electrónica avanzada. Aquí vamos a tener que esperar las reglas que se van a establecer al respecto, pero bueno, también ya se puede establecer y acordar entre particulares la autenticación mediante firma electrónica avanzada. Este tema es muy interesante, porque imagínese que usted en algún momento, esto prácticamente yo lo veo que va a ser paulatino. Va a ser paulatino, ahorita se está planteando como una especie de coincidencia de voluntades entre los particulares y el SAT va a estar en medio dirigiendo la verificación de las identidades de estos particulares, cosa que está perfecto. Y lo que me deja un poco pensando sobre esta reforma es que en algún momento los particulares podrían incluso obligarse a cosas que no están muy claras en el uso de los medios electrónicos. Imagínense que se vendiera una casa por el robo de la firma electrónica avanzada y cuando usted se da cuenta ya no tiene casa porque alguien ya firmó con una firma electrónica donde se hace mal uso de ella, y pues uno de los principios que tiene el uso de la firma electrónica pues es que es no repudiable. Entonces hay que considerar esto, pues ir con calma en la aplicación de estos medios electrónicos. Puede ser una gran ventaja, claro que sí, porque se pueden celebrar operaciones comerciales muchísimo más rápido de lo que al día de hoy se celebran, que creo que esa es la tendencia también. Pero cuando no tenemos muy claro todavía el uso de los medios electrónicos, la importancia y la trascendencia que estos tienen, pues creo que también pueden desencadenar un problema. Y un problema para el particular, para el titular de estos medios electrónicos. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado de eso, ¿no? Y bueno, ya viene también otro tema de buzón tributario, en donde ya el SAT puede autorizar el uso del buzón tributario para que las autoridades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, y los organismos constitucionalmente autónomos puedan aceptar información a través de ese buzón tributario. Sin embargo, se constriñe a que el uso de estos medios electrónicos de buzón tributario pues no
establecen la obligación en materia fiscal respecto de la información que ahí se puede estar manejando. Es decir, que no va a tener esa trascendencia cualquier información que pase a través de ese buzón tributario dentro de estas dependencias o los organismos constitucionalmente autónomos. Bueno, pues ahí no va a tener ninguna trascendencia fiscal. Eso es lo que está garantizando. Mediante una reforma al artículo 27 de Código se establece también en el segundo y octavo párrafo, se establece que son obligados a solicitar su inscripción los representantes legales. Hasta 2016 se establecía que los socios y accionistas eran quienes debían de solicitar su inscripción, pero ya para el próximo año, 2017, se establece que van a ser los representantes legales. Y hasta ahí es donde tenemos que estar considerando la trascendencia de esta disposición. Y una de las cosas curiosas que maneja ya esta reforma ya publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de noviembre del 2016 es que los comprobantes fiscales digitales por internet pueden cancelarse. Ya se prevé la figura de la cancelación del comprobante cuando la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Es decir, que ahora ya no se va a poder cancelar discrecionalmente los comprobantes, como ya pasaba en 2016 para atrás, y entonces ahora el SAT va a establecer mecánicas mediante las cuales se va a obtener la autorización del beneficiario del comprobante para que el comprobante se pueda cancelar. Eso es lo que está planteando esta reforma. Adicionalmente también se establece la figura del proveedor de certificación de documentos digitales, ¿sí? Que prácticamente esa figura de alguna forma ha estado dentro de la miscelánea y pues bueno, ahora ya se sube en su carácter de organismo certificador para incorporar el sello digital del SAT a los documentos digitales que cumplan con determinadas condiciones mediante reglas de carácter general. Eso prácticamente así lo está señalando la autoridad. Otra figura que se incorpora en esta reforma es la figura del órgano certificador. ¿Sí? Uno de estos órganos certificadores pues justamente es el que se va a establecer para efectos de las donatarias autorizadas, que también mediante una reforma, ya la platicamos en alguna ocasión, se va a estar abriendo esa posibilidad para que ellas tengan mejores prácticas. Pues bueno, eso ya se tenía ahí, ¿no? Adicionalmente, esa es una reforma al artículo 42 que señala que ahora las autoridades fiscales van a poder comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados cumplen con las obligaciones fiscales. En 2006 dice fiscales, a partir de 2017 dice y aduaneras. Se hace esa adición. Yo creo que también por ahí le pegaron un poco a la autoridad. Y entonces se rompe, déjeme comentarlo así, se rompe lo que es el artículo 42 en la fracción 5 y para el efecto se crean 6 incisos que mejoran lo que es la redacción que ya traía este artículo. Sin embargo, déjeme decirle que estos 6 incisos ya se contenían de alguna forma dentro de lo que es la fracción 5. Y si acaso, y si usted me lo permite, una de las novedades es que se señala que todas las visitas domiciliarias que se hagan con el objeto de verificar las obligaciones de estos 6 incisos se van a hacer conforme al procedimiento previsto en el artículo 49, que justamente es el que regula o regulaba ya el 42 fracción 5, que es justamente el que se reforma, ¿no? Entonces, como que se hace esa precisión y esa conexión, pero esa conexión, de alguna forma, con esta nueva redacción, abarca todas estas 6 fracciones que le he mencionado. Y luego, en este mismo artículo 42.5, se establece la posibilidad de que las autoridades fiscales soliciten la información para la inscripción y actualización de sus datos al RFC para aquellos contribuyentes que no estén inscritos en el RFC y que no cumplan con el requisito. Finalmente, también dentro del artículo 53b, que es justamente el que habla de las revisiones electrónicas, bueno, pues se reconoce el efecto de la sentencia que ya existe sobre los oficios de preliquidación que se constituyen en definitivos. Pues prácticamente se deroga este párrafo y se hace una nueva reestructuración sobre algunas omisiones que ya traía el año anterior, la revisión electrónica. Se hace una reestructuración para incluso regular mejor la entrega de la información que va a ser el tercero
en compulsa y la información que se le va a entregar incluso al contribuyente. Esa es una de las novedades que viene dentro de esta reforma al artículo 53b, entre otras. Y otra de las cosas interesantes que contiene esta reforma justamente es la que prevé el artículo 67. Como usted sabe, el artículo 67 habla de las facultades de las autoridades fiscales, que sirven para la determinación de contribuciones o aprovechamientos y la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, ¿no? En ese plazo, la extinción pues prácticamente es de 5 años. Y con el cambio que tenemos en IVA de los periodos preoperativos y del ajuste, bueno, justamente los periodos preoperativos, este ajuste que se tiene que hacer a la proporción del 3%, es decir, los 5 años comienzan a contar a partir de que se concluye el ajuste del 3% que ya veíamos, por lo que es correspondiente a periodos preoperativos. Y hablando de revisiones electrónicas, bueno, pues se adiciona el artículo 53b como fundamento para que pueda proceder un acuerdo conclusivo y suspendan los plazos. Recordemos que hasta 2016 este 53b pues brillaba por su ausencia en este artículo 69f por un error legislativo propiamente, y así debemos de señalarlo, porque pues textualmente el artículo 69c sí prevía lo que era un acuerdo conclusivo para efectos del artículo 42 fracción 9. Sin embargo, cuando nos fuimos a la operatividad que manejaba este acuerdo conclusivo en el 69F, pues obviamente brillaba por su ausencia este mismo fundamento que es la operatividad de la revisión electrónica en el 53B. Ya con esta reforma pues queda más claro que la suspensión del plazo y el acuerdo conclusivo proceden en el caso de la revisión electrónica. Y lejos de las multas que ya están previstas para donatarias autorizadas, que de alguna forma están fuertes por las nuevas regulaciones que se establecen en renta, me gustaría retomar con usted la que está prevista en el artículo 81 en la fracción 43, que habla de las especificaciones tecnológicas para la elaboración de los comprobantes electrónicos, previstas en el artículo 29 fracción 6, que son las especificaciones en materia de informática que establece el SAT. Entonces, no cumplir con las especificaciones en materia de informática en los comprobantes, pues nos puede perjudicar de 1 a 5 pesos por cada comprobante fiscal digital que contenga información que no cumpla con las especificaciones tecnológicas. Por eso, para ese efecto, pues tenemos que observar muy bien con qué pack vamos a trabajar para no incurrir en este tipo de riesgos que presentan estas multas. Adicionalmente, se establece mediante disposición transitoria que los comprobantes fiscales digitales por Internet, que se pueden cancelar con la autorización de quien lo expide, de la persona a favor de quien se expide, bueno, pues estos límites van a entrar en vigor a partir del 1 de mayo del 2017. Y también mediante una disposición transitoria se establece que el SAT va a proporcionar o emitir un sistema simplificado de contabilidad para personas físicas con ingresos por actividad agrícola por un límite que no exceda de ingresos de 16 veces el valor de la UMA, que si nosotros hacemos esa operación a cifras de 2016, pues nos daría más o menos un tope de 1,168 pesos diarios. Y se establece el primer límite. El segundo límite es que los ingresos por actividad primaria represente cuando menos el 25% del total de sus ingresos en el ejercicio. Entonces, si nosotros decimos que más o menos el límite es de 1,168 pesos, es decir, que su actividad diaria de ingresos por sector primario debería de representar 292 pesos diarios. Y hasta ahí, ¿no? Por el otro lado, si nosotros hacemos ese valor elevado al año, porque recuerde que estamos hablando de la expresión que no exceda, es decir, hasta 16 veces el valor de la UMA, entonces estaríamos diciendo que en el año una persona podría tener ingresos hasta 426,000 pesos y de ahí 106,000, es decir, el 25%, represente ingresos del sector primario. Y este sistema simplificado va a ser en sustitución de aquel del que es aplicable en materia de contabilidad para efecto de Código Fiscal y su reglamento.
Bueno, esto es lo que se prevé en materia de IVA y Código Fiscal de la Federación. Lo que hemos visto aquí con usted, aquí en nuestro bonito programa. Y adicionalmente, bueno, pues yo le invito para que si usted tiene algún comentario o alguna duda, bueno, pues me regale su comentario en mi correo, que es en lasilla-del-experto@soyejecutivofiscal.mx. A continuación, vamos a escuchar nuestros próximos eventos interesantes. Acompáñeme a escuchar lo siguiente. Próximos eventos interesantes. Bueno, pues le comento que el Colegio de Contadores Públicos de Cuautla me invita a su evento el día 8 de diciembre de 4 a 9 de la noche en el Colegio de Contadores Públicos de Cuautla. Si usted está interesado en participar en este evento, me va a dar mucho gusto saludarlo allí en Cuautla y le invito para que los contacte en sus redes sociales. Búsquelos en Google, búsquelos allí en Facebook y también ahí los va a encontrar. Si nos gusta acompañar a este curso, pues me va a dar mucho gusto saludarle. Adicionalmente a eso, le invito para que me acompañe al próximo evento del 9 de diciembre en el Instituto de Especialización para Ejecutivos en la Ciudad de México, donde voy a estar ahí exponiendo el tema de la Reforma Fiscal 2017 aquí en la Ciudad de México. Si usted está interesado, bueno, pues le pido que se contacte con el Instituto de Especialización para Ejecutivos en la Ciudad de México para participar en este evento y también me va a dar mucho gusto saludarle en ese mismo evento. Adicionalmente a eso, también le invito el próximo 13 de diciembre en la Ciudad de México a que nos acompañe al estudio económico financiero jurídico fiscal de la Reforma Fiscal 2017 en la Canagraf, Ciudad de México. Si usted está interesado en participar en este evento, contacte a la Canagraf, búsquelos en sus redes sociales con la licenciada Rosa Casillas en el número 56591520. Ahí va usted a tener la posibilidad de contactarlos a ellos. Si gusta acompañarnos a este evento, pues la verdad también me va a dar mucho gusto saludarlo por allá. Y finalmente, el día 14 de diciembre voy a estar en Estrategia Intelectual hablando sobre lo que es la reforma fiscal. Y si usted está interesado en participar, bueno, pues nada más acérquese con Estrategia Intelectual para que tenga acceso a este evento. Y bueno, también le voy a estar comentando en nuestro próximo programa de otros eventos que vamos a tener justamente ya para cerrar el mes de diciembre con más eventos que vamos a estar teniendo. Vamos a estar yendo a varias partes. Yo les voy a estar comentando también aquí a dónde vamos a estar para que usted nos acompañe en estos eventos. Y bueno, pues si usted también, le invito también a que se suscriba con su correo electrónico a nuestro sitio de soyejecutivofiscal.mx, donde vamos a estar haciéndoles llegar el video con la modificación a la quinta resolución de modificaciones, que se publica justamente el día de hoy, 1 de diciembre del 2016. Ya se publica en el diario oficial esta quinta resolución de modificaciones que contiene. Le invito para que nos acompañe en nuestro sitio de soyejecutivofiscal.mx, porque todos los suscriptores van a tener acceso al video totalmente gratis con la información de la quinta resolución de modificaciones. Entonces, bueno, pues le invito para escuchar lo siguiente. Acompáñeme. Suscríbete con tu correo electrónico a nuestro sitio soyejecutivofiscal.mx y obtén obsequios como material de exposiciones y cursos gratuitos de capacitación totalmente exclusivos. Suscríbete a soyejecutivofiscal.mx. Y pues bueno, le invitamos para que se suscriba con su correo electrónico a nuestro sitio de soyejecutivofiscal.mx y pueda ahí tener toda la información que se va publicando en el diario oficial y pueda tener acceso a otros contenidos que normalmente los reservamos para los suscriptores. Bueno, pues la suscripción es gratuita. Acompáñenos a este sitio y bueno, pues ahí lo vamos a estar esperando con mucho gusto. Ahora vamos a pasar a la parte de los saludos. Agradecimientos. Y bueno, aquí en la parte de los saludos le quiero agradecer inicialmente a usted que me hace el honor de escucharme en este programa. Y también quiero agradecer a todas las personas que le dieron me gusta
a mi publicación y que le dieron compartir también. Y también a los que me regalaron un comentario en la misma publicación, pues muchas gracias. Fíjese que pues ahora se convirtió en una publicación muy famosa porque bueno, pues muchas personas le dieron me gusta a la publicación y le dieron y generaron muchos comentarios en nuestro último programa hablando de la reforma fiscal 2017. Bueno, inicialmente quisiera mandar saludos a la Comisión Fiscal de la Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Como usted sabe, yo pertenezco a esta comisión y quiero mandar un saludo a nuestro presidente, el contador público y licenciado en Derecho Sergio Ramos, y a todos nuestros colegios participantes de comisión de zona, como es el Colegio de Hidalgo, el Colegio de Toluca, el Colegio de Morelos, el Colegio de Cuautla y el Colegio de México. También darles un gran saludo y honrado de pertenecer a este grupo. Muchas gracias. Y bueno, también quiero agradecer a la Ingeniera Soledad que nos da la oportunidad de estar aquí con usted en Estrategia Intelectual. También quiero agradecer a mis colaboradores de firma y también quiero agradecer a las siguientes personas que me regalaron un comentario en mi publicación cuando comenté que iba a estar el día de hoy en Estrategia Intelectual. Pues me regalaron un comentario para enviarles un saludo y pues lo voy a hacer con mucho gusto, como es al contador Samuel Mateos, a Juan José Guerrero Pineda, a Paulina Fuentes, a Nalia Damas, Liliana Moreno Guevara, Guadalupe Pineda, Óscar Mayorga Martínez, Gloris Nock, Hilda Tolentino, Pedro Flores, Yasmín Doret Rochín Álvarez, Julio García Castillo, José Luis Sobrevilla Pintor, García Hernández Lilí, Javier Arnaut Castro, Rosa Isela Jiménez Hernández, Marta Calderón, Miguel Ángel Heredia, Roxy Rosy, Evin Aguirre, José Luis Chato García, muchas gracias, Flor Conde Flores, Fabiola Garrido Cortés, Ana Durán, Guadalupe Chavarría, Rosa Mart, Artur Ba, Doris Aguirre, muchísimas gracias a ustedes por haberme dejado un comentario y por haberme también permitido mandarles un saludo. Muchas gracias. También quiero agradecer a las personas que le dieron compartir a mi publicación, como es Mar Banda, García Hernández Lili, muchas gracias por la amplia recomendación que nos hace en su red social. Muchas gracias. A Daniel García, a Luz Soto Duarte, Gabriel Valdés, Liliana Moreno Guevara y José Luis Arroyo. Muchísimas gracias, estimado José Luis, por haber compartido mi publicación. Y también a todas las personas que le dieron me gusta a la publicación, también le quiero dar las gracias. Pues muchísimas gracias para ustedes. Y bueno, pues mire, se nos fue rápido el día de hoy la Silla del Experto, hablando de la reforma fiscal de nuestro último programa de Reforma Fiscal 2017. Pues ya se nos fue nuestro programa. Obviamente hay cosas que, derivado de la complejidad que presentan, pues no es muy recomendable tratarlas quizá por radio, porque pues tienen un nivel quizá de precisión y se tienen que estudiar un poquito más. Pero lo que me deja muy satisfecho es que pudimos dar un esbozo muy amplio, creo que es un esbozo muy amplio de este tema de la reforma fiscal 2017. Por eso, pues déjeme darle las gracias a usted que nos ha acompañado en estos programas para analizar este tema. Y bueno, pues yo lo invito para que se quede con la excelente programación de Estrategia Intelectual. Y recuerde que nosotros tenemos una cita el próximo 15 de diciembre para nuestro último programa del año de En la Silla del Experto con Hasnit Infidel y tú. Le agradezco mucho su atención. Quedo siempre a sus órdenes para cualquier comentario en mi correo en lasilladelexperto@soyejecutivofiscal.mx. Ahí estamos para atenderle y muchísimas gracias por escucharnos. Le deseo un excelente día. También quiero comenzar a desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que usted sea muy feliz. Y hasta pronto. Muchísimas gracias por su atención. En la Silla del Experto con Hasnit Infidel y tú.